a ver si se puede. Ahí voy a esperar que se una que se una Cristina, perdón. Ahí hubo un inconveniente. Ya se va a conectar Cristina y le mando la invitación para que iniciemos el vivo. Les pido mil disculpas por la demora. Ni bien se una, le mando la invitación. Bueno, muchas gracias por conectarse. El vivo de hoy va a ser muy importante, como les decía, para que tengamos una visión del rol de la militancia provida en la política y conocer otro tipo de políticos a los que estamos acostumbrados a ver normalmente en Argentina. Así que creo que nos va a venir como una buena experiencia. Ahí está Cristina, ahí te mando la invitación. A ver si se une Cristina, ya le mandé la invitación, estoy esperando que se establezca la conexión. Esperemos un poquito. Hola Cristina, ¿me puedes ver? Hola, ¿cómo estás? El gusto de verte. El gusto mío, Cristina. Desde ya te quiero agradecer muchísimo la predisposición y el tiempo para poder dar esta entrevista, esta charla. Bueno, yo antes les había comentado a los espectadores que por ahí nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de político en Argentina y está bueno conocer otra visión, quienes siguen valores centrados en la familia, en la vida, y les comenté el caso de la conferencia que tuvo sus inconvenientes el año pasado en Chipoleti, cuando estuviste presente con Pablo de la Torre y ante las amenazas del sector pro aborto, del sector verde, más todo lo que salió en los medios de que iban a destrozar el centro cultural de Chipoleti, se canceló. Y bueno, justo apareció un pastor que nos prestó su salón y tuvimos que trasladar todo a Neuquén, mucha gente no pudo ir. Bueno, es lo que suele pasar cuando desde el sector Provida se hace esto. También les dije que junto con Silvia Elia de Pérez fueron dos guerreras que estuvieron presentes en el debate del proyecto para legalizar el aborto en el seno de la Nación, pusieron en evidencia muchas falacias, muchos argumentos falsos que hubo del sector pro aborto con las preguntas que ustedes hicieron, y creo que también explicando a otros senadores de qué se trataba el aborto, se logró entender que no se podía legalizar, así que el rol que vos tuviste es muy importante y me imagino que el mismo rol que hoy como diputada provincial de Salta tienes, así que desde ya te quiero agradecer por tu tiempo y predisposición. No, por favor, un Bueno, gusto. antes que nada, bueno, la pregunta típica cuando se inicia una entrevista, ¿quién es Cristina Fiore Viñuales? ¿Qué es lo que te llevó a la política? ¿Cómo te iniciaste? ¿Y cuál es tu actividad actual en el mundo de la política? Contanos un poco. Sí, con todo gusto. Bueno, a mí me gusta la política de muy chica. Estaba leyendo un libro de historia de tercer año del secundario, o sea, tenía 15 años, y ahí veíamos todo lo que es el tema de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo lo malo que deja una decisión política errada o equivocada, como es el llevar a los pueblos a la guerra sin contar lo que fue el Holocausto y todo. Entonces, cuando analizamos cuáles son las consecuencias fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, yo empecé a reflexionar que detrás de todas esas decisiones está la decisión política y la importancia que tiene no solamente la política como instrumento, sino también quienes hacen política, porque en definitiva la política es un instrumento. En buenas Bien. manos hará cosas maravillosas y en malas manos, bueno, vimos el holocausto, la guerra y todo eso. Entonces ahí yo Uy. dije, bueno, no quiero ser abogada, o sea, bueno, yo sí soy abogada y hasta ese momento quería ser abogada y entrar a la justicia y qué sé Seguro. yo, y digo, no, 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 yo lo que quiero es ser política.
Bien, Entonces, yo salía del colegio y me iba a ver las sesiones de la Cámara de Diputados, escuchaba las sesiones y bueno, y había un bloque que a mí me encantaba, que era de un partido provincial, que se llama Partido Renovador de Salta. Actualmente soy presidente de ese partido perfecto. y bueno, yo quería ingresar ahí. Cumplí los 18 años, mi mamá no quería que entre todavía en política porque decía que podía dejar la carrera, qué sé yo, había empezado ya a estudiar abogacía y bueno, a los 19 me afilié, empecé a participar activamente en política y a los Bien. 21 años fui diputada provincial, la diputada en ese momento, la diputada provincial más joven del país, y Ah, bueno, y de ahí no paré hasta ahora. ¿sigue Así que ostentando el récord de haber sido la diputada provincial más joven del país? ¿O hubo alguien después que- hubieron otros que llegaron con 21 años, pero yo Bien, en ese momento fui la primera, fui diputada provincial, después fui concejal en mi provincia, en la provincia de Salta, el concejal dura 2 años nada más, así que fui bien, 4 mandatos, o sea, estuve 8 años en el consejo. Después fui, un año estuve en la municipalidad, en un cargo que es de secretaria comercial y de participación ciudadana. De mí dependía todo lo que es las habilitaciones comerciales, las clausuras, y por una cuestión que me encanta, todo el tema de los animalitos, Zoonosis también dependía de mí. Ahí tuve un año. Después fui diputada nacional, 2 años, y dejé a la mitad de mandato la Diputación Nacional y fui senadora de la Nación, los 6 años, sí, sí. y después, bueno, ya me volví a la provincia y actualmente soy diputada provincial por la provincia de Salta. Bueno, eso es bueno porque ahí lo que vos estás mostrando es una trayectoria en política de cargos locales a cargos más generales y como todo en la vida se aprende, se hace carrera, por ahí con cargos más chicos en el sentido territorialmente hablando, la población que está bajo tu responsabilidad y de ahí vas subiendo y bueno, es bueno tener los intereses. Y dijiste algo que es muy importante, depende en qué manos está la política, es lo que se hace con la política. Exacto. Acá en Argentina nosotros tenemos una historia de corrupción a nivel de política muy importante, donde muchas veces se olvidan que son representantes del pueblo, hacen sus negocios, sus cosas y no tienen el interés. Y muchas veces hasta ni siquiera tienen carrera. Y el problema no es la política, el problema son algunos políticos, porque es en política donde se deciden las leyes que va a tener un país que establece el marco legal en el cual vamos a funcionar, es en política a través del Ejecutivo cómo se va a utilizar el presupuesto, qué medidas se van a establecer y qué dirección va a tomar una nación. Entonces es fundamental lo que vos decís, no tenerle cosa a la política. La política es necesaria, la política es indispensable para el funcionamiento de una nación. Lo que tenemos que ver quiénes son nuestros políticos, nuestros representantes, y lo que vos dijiste es así. La medicina también, si es bien usada, sirve para salvar vidas. Si la medicina es mal usada, terminamos con aquellos comerciantes que hacen aborto, eliminando vidas de inocentes, o aquellos cirujanos plásticos que hacen cirugía innecesaria, someten en riesgo. ¿Cuántos chantas con título que se tiran a hacer procedimientos para los que no están capacitados? La física llevó a grandes descubrimientos y también llevó a la bomba atómica, justo que vos mencionabas sobre la guerra. Entonces el tema no es la política en sí, como tampoco lo es la medicina o la física, sino quienes la ejercen y qué principios y valores morales tienen al aplicar su conocimiento. Así que totalmente coincido con vos. Lo otro que sería Sí, importante que me gustaría que cuentes, si no hay nada para agregar a lo que te decía, es por qué eres pro vida y qué es lo que te llevó a militar como pro vida en la política, o sea, cómo aplicaste la militancia pro vida, los principios pro vida en la política. sí, vos sabés que el tema del Provida es como que me sorprendió. ¿Por qué digo esto? Estábamos sentadas en la banca del Senado de la Nación. Bueno, yo tengo una educación católica
Fui a un colegio católico desde jardín hasta quinto año, el Colegio Jesús, en mi provincia, y después fui a la universidad, me recibí en la Universidad Católica de Salta. Y resulta que, bueno, estando en la banca del Senado, tranquilas, entre comillas, tratando distintos temas, nos sorprende el tratamiento del aborto. Y la verdad que fue una sorpresa porque yo lo No había se lo escuchado, esperaban. entonces no lo esperábamos. La verdad que yo lo había escuchado al presidente Macri en una entrevista que había dado a unas periodistas mexicanas, donde él decía que iba a mandar un proyecto de ley vinculado a la legalización de la marihuana, por ejemplo, y le preguntaron sobre el tema del aborto, y él dijo, no, eso no, hay que ver el tema de la Ah, legalización y qué sé yo, pero el tema del aborto no, lo había descartado. a eso Después en yo el no me Congreso, acordaba. claro, una periodista en México, él habla de que por ahí se podía avanzar, él no dijo que estaba de acuerdo, él dijo que por ahí se podía Mm, avanzar en el Congreso con el tema de la despenalización de la tenencia y demás, en función también de seguro. fallos judiciales, y con el aborto lo había descartado. Después en el Congreso él habla a favor, diciendo de bueno, que se podía dar esta discusión, y la verdad es que se había dado en varias oportunidades y siempre habían fracasado. Es más, yo me acuerdo cuando empieza a tratarse el tema del aborto en la Cámara de Diputados, yo estaba en otros temas, en los temas del Senado, y viene mi novio y me dice, mira, a mí me parece que este tema va a pasar de diputado. No, le digo, no va a pasar, siempre lo intentan, siempre queda ahí en Todos nos diputado. confiamos que no iba a pasar. Claro, le digo, este tema no va a pasar, va a morir ahí en diputados como murió siempre. Le digo, además la Constitución no lo permite, están los tratados internacionales. No, le digo, y me dice, ¿y vos qué opinás? No, le digo, yo estoy en contra. Bueno, dice, salí a decirlo. Bueno, le digo, pues lo están tratando diputados. Sí, pero me parece que es importante que lo digas ahora. Sí, le digo, ¿sabes qué? No tengo ningún problema, salgo y lo digo ahora porque además estoy en contra. Pero me parece que nos estamos adelantando, le dije yo. Fui, salí, hice un spot, me pronuncié claramente en contra, me puse a estudiar más o menos qué decía el proyecto y todo lo demás. Digo, no, esto es una locura, ¿viste? No sale. Sí, Y me sí me acuerdo acuerdo. que estaba viendo cómo volaba el dólar, de las varias veces que voló después, y de Tantas golpe, veces. claro, y de golpe veo que se aprueba el tema del aborto en diputados. Yo digo, no puede ser. ¿Viste? Vuelvo a ver, De una y sí, manera llamativa porque no daban los votos y a último momento dos diputados de La Pampa se dan vuelta, que inclusive se habían sacado una foto con los diputados que votaban en contra y aparentemente hubo una presión que tenía que ver con una cuestión de fondos para la provincia de La Pampa, y bueno, eso es lo que llevó a, parece que cambiaron de opinión, cambiar de porque si no, no opinión. tenía los votos, no tenían los Claro, votos. pues es que para mí fue una sorpresa. Yo estaba viendo el tema del dólar y de golpe veo, digo, no puede ser, empiezo a ver y bueno. La cuestión es que cuando el tema llega al Senado, lo primero, la primera estrategia para nosotros fue ganar tiempo. ¿Por qué? Porque los presidentes de ambos bloques mayoritarios, me acuerdo en ese momento el senador Luis Naidenov de Formosa, presidente del bloque Cambiemos, y el Pro senador aborto, Pichetto del Frente pro para la aborto Victoria, también. claro, ambos estaban de acuerdo con el aborto. Entonces, ¿cuál era la postura de ellos? Como se había estudiado mucho en diputados, tenía que venir al Senado, entraba en una sesión y a la sesión siguiente, o sea, en 15 días lo teníamos que tratar. Me acuerdo que en ese momento, como yo tenía un bloque de partido provincial, qué sé yo, participaba de las reuniones de labor parlamentaria, y me acuerdo que hablo con Gabriela Michetti y con Federico Pinedo, y les digo, lo primero que tenemos que hacer es ganar tiempo. Ahí fue muy importante el trabajo que tuvo hacia adentro del bloque, senadoras como Silvia Elías de Pérez, por ejemplo, de Cambiemos, el senador Sí, sí. Mayán del Frente para la Victoria, donde ellos también empezaron a decir de que si bien esto se había estudiado en diputados, el Senado nunca había tratado un tema de tanta relevancia sin un estudio previo. El Senado siempre Perfecto. se ha caracterizado por que lleguen los expedientes y en general se convocan a personas que son del ámbito científico, del ámbito académico, y bueno, es lo que se hizo. Entonces, lo primero que habíamos hecho es ganar tiempo. Para eso nosotros era clave, porque estábamos convencidos que con toda la ola que parecía verde, al menos era la realidad de la capital federal,
si no ganábamos tiempo, perdíamos. Y a partir de ahí empezamos a hacer una estrategia que vos sabés que fue una cosa muy extraña, entre comillas. ¿Por qué extraña? Porque gente que de repente no habíamos trabajado nunca juntos, por el solo hecho de estar y de identificarnos con el celeste y el de ser pro aborto, empezamos a generar entre nosotros un nivel de confianza enorme. La confianza no es común en la política. Entonces empezamos con un nivel de... Claro, entonces empezamos con un nivel de confianza bárbaro, nos armamos un chat de senadores pro vida y a partir de ahí empezamos a armar estrategias. Las comisiones más importantes fue la Comisión de Salud, que estaba a cargo, me acuerdo, del senador Fiat, Mario Fiat de Jujuy, y la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, de Catamarca. Los dos, gracias a Dios, pro vida, pero ellos no se habían pronunciado todavía, se fueron pronunciando con el tiempo. Y a partir de ahí, ¿qué se hizo? Se dividió entre sector celeste y verde. Entonces empezamos a invitar académicos, tanto de un lado como del otro, y lo distribuíamos de manera igualitaria. Y ahí fue muy importante la tarea. Así todo, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo que del sector pro aborto se caracterizaron por llevar conductores de televisión, artistas, filósofos, periodistas, y del sector pro vida eran mayoritariamente científicos. También había ciudadanos, también había militantes, pero del sector pro aborto había otro tipo de expositor, y lo que vos decís se vio. Desaparecieron los partidos políticos y se formaron dos partidos políticos, el partido pro aborto verde y el partido pro vida celeste, y era increíble cómo senadores de distintos partidos políticos estaban juntos y cómo cuando un pro vida exponía, otro pro vida sonreía. Yo me acuerdo, vos mencionaste a un senador pro vida peronista, Mayans, ¿puede ser? Sí, Mayans, que actualmente es el presidente del bloque mayoritario, del bloque oficial. Yo me acuerdo cuando hablaba Mayans, perdón, el senador Burrich del PRO hacía gestos y vos te dabas cuenta cómo había una cuestión interna que compartían ideales, y vos decías, increíble que alguien del PRO comparte ideales con alguien del peronismo, y era un bloque unido. Y lo mismo, obviamente, del sector pro aborto, del sector que quería que la ley salga. Claro, hubieron peleas tremendas entre Mayán, por ejemplo, y Pichetto, ambos del mismo bloque, y sin embargo peleas terribles. Por ejemplo, en una oportunidad lo teníamos que enfrentar al ministro de Salud Pública de la Nación, y resulta que, Rubinstein, efectivamente, y resulta de que yo le empiezo a hacer preguntas, me tocaba hacerle, porque también nosotros armamos nuestra estrategia interna, quién iba a preguntar, qué íbamos a preguntar, a quién íbamos a invitar y demás. Entonces, le empiezo a hacer preguntas y me acuerdo que Pichetto empieza a decirme que me calle, que esa pregunta era impertinente y no sé qué. Entonces le preguntaba si el ministro oficialista necesitaba de abogado defensor al presidente del bloque opositor. Y se armó todo un lío. La verdad que tuvieron esas notas así. Sí, y nos empezamos a sentar en distintos lugares. Siempre se sentaba el oficialismo de un lado y la oposición del otro, y entonces éramos celestes y verdes. Y como vos decís, todo así bien mezclado, y empezamos a hacer una estrategia donde participaron las universidades, donde participaron hospitales, clínicas. La verdad que se jugó y se jugó mucha gente. No solamente fuimos los senadores, porque la verdad es que hay que tener coraje para pararse detrás de un micrófono y saber que un senador te puede hacer cualquier pregunta y súper incómoda. Y tuvieron mucho coraje, mucha valentía, porque en definitiva, cuando vos te estás parando ahí, estás defendiendo una postura, estás poniendo tu nombre, tu prestigio, el de la institución que representás. Entonces realmente hubo gente muy, muy valiente que se jugó mucho. Por el otro lado, en las calles los ciudadanos empezaron a sumarse y a armar marchas, y la verdad que es re importante. Nosotros en Salta tenemos un desfile que para nosotros es súper importante, que es el en honor al general Güemes, que se hace todos los 17 de junio, y participan más de 4.000 gauchos, que para nosotros es una enormidad,
y participa, obviamente habla ese día el presidente de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes. Y cuando va a hablar el presidente Gaucho de Güemes dice, Salta es provida. Y Uh, enseguida toda la gente, los gauchos, todo el mundo aplaudiendo. Entonces yo los codeaba a los legisladores nacionales y le decían, ven, le digo, nosotros no tenemos nosotros vivimos realidades duales. Vas a la capital federal y por ahí ves la chica que va con la mochila o con el pañuelito verde en la muñeca. Pero sí, si pero el vos resto del venís a país es la distinto. provincia, lo que vos representás es celeste, es provida, y nosotros no nos tenemos que olvidar que nosotros representamos a este pueblo, representamos a esta gente, y no los podemos defraudar, está dentro de nuestras raíces. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, después se dio la discusión y demás, y hubieron senadores que se jugaron, o sea, mucha gente que se jugó mucho, y senadores que también se jugaron mucho. La senadora Silvia Elías de Pérez, que estando dentro del propio oficialismo, lo mismo que a pesar que desde el oficialismo, perdón, no sé si se cortó. Sí, se cortó, quedamos los dos congelados un rato. Me decías de Silvia Elías de Pérez, perdón. Silvia Elías de Pérez, Inés Brizuela Doria, Mario Fiat, que desde el oficialismo defendieron la causa provida, a pesar que desde el mismo oficialismo lo que imponían, entre comillas, era otra cosa, porque es muy duro Seguro. de repente enfrentar a tu propio ministro, a tu propia gestión, y en un ámbito donde el presidente de la nación decía una cosa, pero sus ministros y sus funcionarios decían Hacían otra. otra. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, si el presidente dice que está en contra del aborto, el ministro también tiene que estar en contra del aborto. Es Y que yo estaba a creo que favor. había presiones que inclusive venían de afuera de la nación para que el aborto salga, organismos que prestaban plata al país y que le decían esta plata la va a utilizar para ideología de género, para tales grupos de personas, para tales proyectos. Y cuando vos tenés un país fundido y te presionan los gastos y por ahí no tenés tan, tan metido en tu corazón esos ideales, y bueno, como que por ahí cambia la postura. Lo dijiste bien. En su momento afirmaba que el proyecto del aborto no iba a salir y después terminó saliendo en un presidente que cuando fue candidato se promovía como alguien de centro derecha, conservador, religioso practicante. O sea, yo creo que muchos de quienes votaron a Macri en ese momento ni se imaginaron que iba a presentar un proyecto así. No, tal cual. Así que vos me preguntabas de la causa provida. A mí la causa provida me sorprendió. Perfecto. Es decir, cuando empezó a tratarse el tema del aborto, yo me empecé a meter y me pareció una cosa de locos, porque en el debate del Senado, a diferencia de lo que pasó en diputados se llegó a decir que es un conjunto de células, que no pasa nada y que no es una persona, la persona por nacer. En cambio, en el Senado se reconoció que estamos hablando de una persona por nacer y aún así resultaba Votaban a la válido ley. el descarte. Entonces, esa situación de ver que en definitiva la persona por nacer es el ser más indefenso de todos y que quien se supone que lo debe cuidar es el que define sobre su existencia, eso me reveló mucho. Y de ahí es donde empecé Seguro. a defender y todo lo demás, más allá que desde mi formación de abogada, digamos, empecé a aprender mucho del tema de Seguro. los tratados internacionales, la cuestión de la constitución, de las leyes y demás. Y bueno, me encontré abrazando la causa pro vida sin haber militado antes, porque hay mucha gente súper valiosa, y esto también lo desnudó el debate, y a mí me parece bárbaro, porque muchos por ahí dicen, bueno, pero ¿qué hacen por la causa provida? Y ahí se empezó a ver un montón de gente que trabaja en grupos de contención a la mujer embarazada, que se preocupa que esa mamá tenga contención desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico. He conocido gente que ayudaban a mantener el bebé hasta Sí, determinada edad. Entonces, he tenido el gusto de conocer médicos súper importantes a nivel nacional, con doctorados internacionales y demás, y que viajan en una localidad de mi provincia que se llama Rivadavia, y lo hacen hace 16 años, si no más,
y van, se fijan en las patologías que tienen los chiquitos de los pueblos originarios y lo operan gratis, gratis, no les Sí. cobran absolutamente nada. A uno le cambiaron la vida porque tenía muy mala columna, tuvieron que traer insumos de Estados Unidos y lo pagaron entre ellos. No les gusta salir en la prensa, por eso no los menciono, no les gusta salir en la prensa, no No, quieren pero que que hay se muchas conozca. organizaciones pro vida. Sin ir más lejos, el viernes pasado hice un vivo con Evelyn Rodríguez, que es la que está a cargo de la red Sí, de acompañamiento a las mujeres, y brindan todo tipo de contención a través de asociaciones, más de 350 asociaciones pro vida distribuidas en todo el país, en las cuales ellas ponen en contacto a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad con estas asociaciones y les brindan todo tipo de ayuda, asistencia económica, asistencia social, psicológica, atención médica, las acompañan en los controles de embarazo, la acompañan el día del nacimiento, ya sea el parto o la cesárea, si no tienen alguien que las acompañe, las acompañan en los 2 primeros años de vida del recién nacido, le dan pañales, les enseñan cómo se cambia el pañal, cómo darle la teta, la importancia de los controles médicos del niño, las vacunas, todo. Y hay muchas organizaciones pro vida y cada una trabaja desde distintos ámbitos en base a lo que cada uno sabe y estuvo bueno que el debate sirviera para que se visibilizaran, tal cual. exactamente, para mí fue un placer, incluso estuve hablando hace poquito con Evelyn porque está ayudando mucho a una mamá de Sí. cuatrillizos que son salteños y tienen que volver a Salta dentro de poco, viven en una localidad de Salvador Maza que queda cerca de Bolivia, y la verdad que si no fuera por los grupos pro vida, si no fuera por Evelyn, que además incluso iniciaron acciones legales para que el Estado les reconozca la manutención y demás, y gente así, ¿no? De buen corazón que hay en todos lados y me parece que el debate puso en manifiesto eso también, que hay muchísima gente que de una manera silenciosa, desinteresada, pone mucho de su tiempo, de su patrimonio, de su trabajo, para ayudar a miles de mujeres y de chiquititos. Entonces yo la verdad que me sentía muy orgullosa de eso, de un pueblo y de una gente solidaria, gente que yo no conocía, instituciones que desconocía y que de repente uno dice, mira todo lo que hacen y qué bueno y qué orgullo Uh, ayudar y ser parte de este grupo. Por eso te digo, yo no militaba en un grupo pro vida, sino que la causa pro vida me sorprendió, entre comillas, defendiendo algo pero te tan... convertiste en una gran referente y yo creo que sin tu labor y la de la senadora Silvia Elías de Pérez, tal vez la historia hubiera sido otra y hoy muchos niños por nacer estarían muriendo más de lo que de por sí mueren, porque de hecho acá ya prácticamente se legaliza el aborto a través de, qué sé yo, no sé de qué decirte, una despenalización laxa que en realidad no es tan laxa, pero cada uno interpreta como quiere. En la salita, en los centros de atención primaria de salud se administra misoprostol a mansalva, hay una red de grupos ultrafeministas que hacen abortos farmacológicos que no son médicos y bueno, se promocionan por las redes sociales, entregan las pastillas, las chicas no saben qué hacer, están solas, desesperadas, se ponen en contacto con esta gente y después llegan a las guardias de los hospitales con las lógicas complicaciones, porque hasta inclusive en embarazos avanzados también les dan las pastillas. Sí. Y es una cosa que uno dice, pero no hay ningún fiscal, ningún juez, nadie que actúe de oficio con organización clandestina. Y acá donde yo vivo, en Río Negro, bueno, y también Neuquén, lo que es el norte de la Patagonia, tienen mucha injerencia estas mal llamadas socorristas, tienen conexiones con médicos de hospitales, con docentes de la Facultad de Medicina y hasta te diría con gente que está en los estados provinciales y uno dice, no puede ser tan avalados por todos lados en lo que hacen, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo y hasta por el Judicial. Y eso se vio, inclusive yo te diría, en el juicio del doctor Rodríguez Lastra, que la diputada que lo acusa a él dice, nos tocó un juez que falla con ideología de género. Y las cosas que decía el juez y las cosas que decía el fiscal en contra del doctor, acusándolo de que la tenían secuestrada a esta Tremendo. chica, tremendo, y vos decís, ya está hecha la Chica que condena está antes que viva se gracias presenten a él, las ¿no? pruebas. Totalmente, chica que está viva gracias a él. Además, ese caso, la verdad que me conmocionó muchísimo,
porque el doctor Rodríguez. Rodríguez Lastra le salva la vida a la madre y le salva la vida a su hijo. Además lo acusa alguien que no tenía nada que ver, porque no lo acusa la mamá, lo acusa la diputada. O sea, era algo que desde el Exactamente. punto de vista jurídico no tenía ni pies ni cabeza, porque hay una cosa que se llama la legitimación activa y pasiva. La activa es quien tiene derecho a demandar y la pasiva es quien recibe esa demanda. Y no tiene derecho a demandar la diputada. La verdad que las cosas que por ahí se están viendo son terribles, pero yo creo que no hay que bajar los brazos. Y No, mira, para recién nada. hablamos de la política como instrumento, y ¿sabes qué? Nunca hay espacios vacíos. Son 72 senadores nacionales, y van a ser 72. Estén alguien pro vida o no esté, van a ser 72. Entonces es muy importante ocupar los espacios, Seguro. ocupar los Los espacios espacios de poder donde se toman las Claro, decisiones. exactamente. Entonces, el que tenga voluntad política, que ocupe el espacio de la política, el que tenga voluntad de la magistratura, que vaya, que sea juez, que lleve adelante. Yo la verdad que creo que también, fíjate, los tiempos están cambiando. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, algunas posturas de Trump y de otros candidatos ahora que van a estar en elecciones, hay muchos Sí. candidatos pro vida y que le están cortando las subvenciones a fundaciones y a entidades como Planet Como Parenthood. International Planet Parenthood. Por eso tiene tanto interés que el aborto salga en Argentina, para que una vez que se legalice en Argentina, vengan acá a abortar. Aparte ponen sus clínicas, les cobran a las chicas por el aborto, no le brindan ningún tipo de contención, no les importa si van a buscar el aborto porque las dejó el novio, porque la presiona la familia, el jefe del trabajo, si fueron violadas. Hacen el aborto, cobran y chao, y hasta hacen negocios vendiendo las partes de bebé para investigación médica. Esto es todo Exactamente. un negocio. Sí, y ese negocio lo desnudó Silvia Elías de Pérez cuando le preguntó al doctor Khan, que bueno, ahora lo vemos bastante, Sí, pero está le muy preguntó, metido, canta, decidiendo todo Canta en el ministerio, ojo, eh. sí, tal cual. Por eso yo creo que no hay que bajar la guardia. Te agradezco incluso mucho entre esta entrevista, porque me parece que estos 2 años que vamos a cumplir, tenemos que redoblar esfuerzos desde cada uno desde el lugar que le toque ocupar, seguir alerta, porque no tiene que ser ley. La verdad que nos costó muchísimo que no lo fuera, y no solamente desde el ámbito político, o sea, ustedes del ámbito profesional, la Seguro. gente desde el aguante que nos hizo en las calles, con las manifestaciones, en las redes sociales. Me parece que fue una gesta que nos encontró a todos unidos, en algo bueno, para mí era obvio. O sea, si estamos todos de acuerdo que la persona por nacer es una persona y que el principal derecho es a la vida, yo no Seguro. entendía la verdad otra postura, ¿no? Y eso me enfrentó con algo que, ¿cómo peleas contra lo que es obvio? O sea, vos me decís, ¿es una persona? Sí. ¿Está por nacer? Sí. ¿El principal derecho es a la vida? No. El principal derecho es lo que... Claro, entonces voy a decir, no, pues no puede ser, pero si yo tengo derecho a vivir, ¿por qué él no? Si Lo los que dos pasa es que somos acá en personas. Argentina no se respetan las estructuras, o sea, no importa lo que digan los tratados internacionales, no importa lo que diga la Constitución, la ley. A mí se me canta sacar una ley que es anticonstitucional, y aún oponiéndose a la Constitución van a decir la ley tiene validez, porque tampoco la Corte Suprema, si se vota la ley, se va a expresar en contra. Y tampoco creo que si se presentan argumentos para declararla inconstitucional, se declara inconstitucional finalmente. Y es impresionante, porque el Pacto de San José de Costa Rica, que establece derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a tener una familia, el Pacto de los Derechos del Niño, que establece el derecho a la vida del niño, que se lo reconoce como persona, donde la Argentina hizo la salvedad de que se reconocía como persona desde la concepción y hasta los 18 años, y donde encima la Argentina, en la reforma de la Constitución del 94, incorpora esos tratados internacionales al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, o sea que tienen rango constitucional, y en el inciso 23 habla de la protección del niño antes y después del embarazo. Y como si Efectivamente. fuera poco, el Código Civil, porque si la Constitución es relativamente nueva porque es del 94, el Código Civil, que creo que era del 2006 porque salió durante el kirchnerismo, en el artículo 19 habla que el inicio
de la vida de la persona, o que se considera persona desde la concepción. Exacto. Y hasta inclusive el Código Penal, que es más viejo, del año 21, al aborto lo tiene en el capítulo de delitos contra la vida de la persona. Y no solo lo pena al aborto cuando muere la mujer o sufre complicación la mujer, sino inclusive cuando la mujer no sufre ninguna complicación y el que muere es el niño por nacer, que por cuestiones biológicas se le denomina embrión feto. O sea, se está reconociendo que hay un individuo reconocido como persona cuya eliminación de su vida constituye un delito. O sea, estamos yendo en contra de la Constitución Nacional, en contra del Código Penal, en contra del Código Civil y en contra de los tratados internacionales que en la pirámide jurídica son las normas que tienen mayor jerarquía, y la pirámide jurídica establece que una norma de menor jerarquía no puede ir en contra de una de mayor jerarquía por una cuestión lógica. Pero eso acá no importa. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, tal cual, pero yo por eso insisto, es más, el Pacto de San José de Costa Rica dice que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Y qué más arbitrario que, bueno, no sé, me peleé con mi pareja, interrumpo mis estudios? Y de todos modos, aún las mujeres que yo entiendo la causa feminista y la lucha por los derechos de las mujeres y demás, y ellas hablan por ahí mucho del patriarcado. Y yo creo que el aborto ayuda al patriarcado. ¿Por qué? Seguro que sí. Porque elimina, Sí, entre sí. comillas, por supuesto, a la prueba del daño. O sea, el violador, el patriarca, el hombre que se cree con derecho a cualquier cosa y que la mujer no le puede decir que no, y viola a una mujer, después se elimina la causa, digamos, o de repente no pongamos el caso de una violación que por ahí está contemplado en el Código Penal, pongamos el caso del jefe que para poder ascender le exige a la mujer cierta prueba de cariño y la chica queda embarazada. Al poder hacer el aborto, lo que se elimina es la prueba de la presión que sufrió del jefe. O sea, ayuda al patriarcado. En definitiva lo ayuda porque están Seguro. eliminando la prueba de esas presiones, de esas acciones, de esa violencia. Resulta que nuestra constitución, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la pena de muerte y el violador lo ponen preso y la personita que no tiene nada que ver se lo condena a muerte. Entonces me parece que hay que tener Seguro. cuidado con todo esto, seguir en la, hay que seguir en la lucha, no hay que bajar los brazos, hay que estar atentos. No fue ley y tenemos que pelear que siga siendo así, que no sea ley. Es más, si vos te fijás, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una tendencia pro vida donde se le está eliminando la ayuda a estas entidades internacionales. Seguro. Lo que Sí, ocurrió en sí. México el otro día también me parece que es una muy buena noticia. Sí, Entonces importantísimo creo para que Latinoamérica. exactamente, entonces creo que se van a sumar las buenas noticias. Bien. ¿Y vos qué piensas que va a pasar este año? Porque bueno, debido a la pandemia se limitó la actividad legislativa y yo tengo entendido que ya tenían presentado, ya tenían redactado el nuevo proyecto de ley de aborto y por este tema de la pandemia no lo presentaron, pero inclusive Alberto Fernández lo prometió en campaña una y varias veces de que quería que se legalice el aborto en Argentina. El actual ministro de Salud también, al igual que Rubinstein, que fue el ministro de Macri, el actual ministro Ginés González García también es pro aborto, todo su ministerio de Salud es pro aborto. Eh, y a pesar de la pandemia que te hablan que la vida de la gente es más importante que la economía, te hablan de los niños, pero de pronto se olvidan de los niños por nacer. La provincia de Buenos Aires hizo una compra millonaria de comprimido de misoprostol. Acá inclusive hay un laboratorio en Santa Fe, el LIF, el Laboratorio Industrial Federal, que fabrica medicamentos, muchos medicamentos, vacunas, medicación neuropsiquiátrica, antibióticos, analgésicos, pero también fabrica misoprostol y eso lleva a que ellos lo puedan distribuir en el resto de la Argentina. Entonces yo me pregunto, o mejor dicho, te pregunto a vos que sabes, ¿qué perspectiva
va a tener ese proyecto de ley en Argentina, a pesar de la cuarentena, en algún momento lo van a presentar. Una vez que digan, bueno, ya terminó la cuarentena, va a ser lo primero que se va a votar en diputado. ¿Qué pensás que va a suceder con el proyecto que ya tiene listo Fernández? Mira, dos cosas. Primero, el presidente Fernández presentó la reforma de la justicia, que me parece que ese proyecto... Ahí está, ahí está. Sí, Justicia. te decía que claro, que el proyecto de la reforma de justicia tiene un montón de aristas, del tema del interrogante si se van a aumentar o no se van a aumentar los miembros de la Corte Suprema, esta Sí, comisión de notables que puede sugerir cuestiones para la modificación o proyecto de modificación de la justicia y del Consejo de la Magistratura. Después está el tema de la unificación de los fueros, del federal penal con el penal económico. Hay un montón de cosas que me parece que va a dar un debate bastante amplio, bastante largo. Ya estamos prácticamente, mañana es 1 de agosto, sí, después tienen que mandar el presupuesto, o sea, me parece que al menos este año no va a ser un tema la cuestión del aborto. Lo que sí también creo, y en este sentido nos tenemos que mantener bien alertas, es que ya habiendo aprendido de lo que ocurrió antes y aprovechando quizás el tema de la pandemia, van a querer tener una discusión en muy corto tiempo y quizás sí, empezar por el Senado. Cuestión de que si pasa el Senado, saben que en diputados pasa también. Yo veo muy difícil que pase en el Senado una discusión de esta naturaleza, porque aún los senadores que votaron a favor de la defensora de los derechos del niño, que es pro aborto, aún sí, esos senadores dijeron que habían votado a favor de una determinada persona como defensora de los derechos del niño, pero que en el tema del aborto no iban a renunciar a sus ideales. Y en este sentido, de nuevo, perfecto. el senador Mayans me pareció súper valiente, porque siendo presidente de la bancada oficialista, tiene declaraciones donde él dice, yo opinaba que este tema no correspondía, opinaba que era inconstitucional, y si lo manda el presidente va a seguir siendo inconstitucional, yo no estoy de acuerdo. Seguro. O sea, un valor enorme desde el punto de vista de que es presidente de la bancada oficialista, así que yo en eso la verdad que tengo mucha fe, mucha esperanza en el Senado, y creo también que con el tema de la justicia y después se vendrá el presupuesto y las consecuencias de la pandemia, o sea, hoy estamos en, Dios quiera, en el famoso, digo Dios quiera, porque después se supone Sí, que sí, uno cuando sí. llega al pico, después ya empieza a bajar. Estamos en este famoso pico donde vemos muertes todos los días, donde creo que estamos todos muy nerviosos, muy mal con todo lo que está pasando, y las consecuencias de la pandemia van a ser terribles, no solamente en lo que respecta a las personas que han fallecido, que han quedado En lo enfermas, económico. sino también, claro, van a haber gente desempleada que de hecho ya la está ya hay todos los días, Sí, sí. empresas que se cierran, industrias que se van a la quiebra. Me parece que el desafío que vamos a tener que vivir como humanidad va a ser tan grande que la verdad que frente a ese desafío plantear el aborto, la verdad me parecería absurdo, ¿no? Seguro. No, no, seguro que sí. Inclusive uno ve cuando camina por la calle la cantidad de negocios que están cerrados, gente que contrajo deudas, cerró el negocio, que perdió su ingreso y al mismo tiempo sus empleados perdieron su fuente de trabajo. Veía en los noticieros un 50% de pobre, la caída del Producto Bruto Interno, no me acuerdo el porcentaje, pero era muy grande, la moneda que se devalúa y honestamente no veo una política seria como para tratar de darle una solución real, porque siempre es el parche del plan social, del subsidio, pero bueno, y qué más? Porque si no tienes un Exacto. trabajo, depende siempre del plan social y dependiendo del plan social vas a terminar votando al que te da el plan social y no al que haya demostrado mayor honestidad y también idoneidad en su cargo. Entonces la población cautiva que depende del subsidio, de la dádiva, y es un mecanismo bastante perverso realmente. Bueno, a mí me gustaría también un poco, ya lo dijiste, pero como que te explaya un poquito más, porque vos ya contaste un poco qué es lo que pasó en el Senado, que esa era una de las preguntas que te iba a hacer.
¿qué rol le cabe a la política dentro de la militancia provida? Creo que ya dijiste bastantes cosas, el hecho de defender los ideales, basarse en la Constitución, eh, pero bueno, me gustaría que nos expliques un poco nosotros como ciudadanos a la hora de votar y aquellos que son políticos pro vida, qué es lo que tienen que hacer. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que dentro de lo que son los políticos pro vida hay muchas iniciativas bastante interesantes. Por ejemplo, en mi provincia, en una ciudad que es la segunda ciudad más importante, que es la ciudad de Orán, se votó a Orán como ciudad pro vida, por ejemplo. Eso me Perfecto. parece que es muy interesante porque es una declaración de toda una comunidad. Después hay proyectos de ley vinculados al cuidado de la mamá embarazada, de la Sí, mamá, de las maternidades vulnerables. Eso me parece que es muy interesante. Y otro tema que creo que es importante es el de la participación. Más que qué hace un político pro vida, los grupos pro vida y el militante pro vida en la política. En la política, como en ningún ámbito de la vida, hay espacios vacíos. Esos espacios se cubren siempre y se pueden cubrir por alguien que esté a favor del aborto, por alguien que esté a favor de la vida. Entonces, quienes tengan esa voluntad me parece que tienen que está bueno participar. A veces se mira la política y dice, no, la política es sucia, yo en eso no me meto, es complicada. Y la verdad es que la seguro. política no es ni sucia ni limpia, es lo que hablamos recién, es un instrumento. En buenas manos lo mismo que la medicina, en buenas manos Seguro. hace milagros, transforma vidas, y en malas manos, bueno, puede llevar a un holocausto. Entonces creo que es importante eso, no bajar los brazos, el participar, en meterse en política, en la medicina, bueno, obviamente hacer una militancia y decir, bueno, lo que a mí me toca, en el pedacito que a mí me toque, porque a veces uno se marea cuando mira todo lo grande y dice, che, bueno, yo soy una ciudadana, ¿qué puedo hacer si el presidente de la nación? Y puede ser mucho, puede participar en las redes sociales, puede dirigirse a su candidato, a su político o al político que conoce y decirle, che, no me vas a fallar, mira que te voté porque sos pro vida, no vas a abandonar eso. Perdón, ahí se volvió a Sí, cortar. Esos temas a nosotros nos interesa muchísimo. Después el bien. participar en el ámbito de la justicia, después hay observatorios de violencia de género, participar en el observatorio de violencia, hay espacio que le dejamos al sector verde y no sé por qué se lo dejamos. A veces el observatorio de violencia de género está lleno de personas de militancia pro aborto y uno dice, ¿por qué nos tenemos Totalmente. que meter ahí también? Además, las mujeres pro vida también creemos que las mujeres tenemos que pelear por nuestros derechos, por la igualdad de Por supuesto. de los derechos sin distinción de hombres y mujeres. Entonces me parece que es muy importante el participar en los diferentes ámbitos, el hacer escuchar las voces, no bajar los brazos, y si cada uno desde su lugarcito hace su partecita, se va transformando el todo. Perfecto. Muy claro. Participar votando, los que tengan ganas de entrar en política, proponerse en algún partido donde, bueno, donde conformen sus ideales. Creo que también una opción es la formación de los partidos pro vida, pero es difícil porque se necesita una cantidad mínima de afiliados. Perdón, ¿me está escuchando ahí? Ahí está, Sí, te escucho se perfecto. corta. Para formar un partido, y, perdón, ahí creo que se cortó. Decía Sí, que te estoy escuchando perfecto. bien, se necesita un número mínimo de afiliados y eso también por ahí, si ven que hay un partido político, afíliense para que ese partido llegue a la cantidad mínima de afiliados, se pueda constituir como partido y participar en las elecciones como candidatos. Y mientras tanto, en los partidos que ya están constituidos, partidos nacionales, provinciales, regionales, votar aquellas listas que tienen mayor cantidad de candidatos pro vida y desde ya cada uno desde su ámbito, los docentes enseñando principios y valores pro vida en las escuelas, en las facultades, los médicos oponiéndose al aborto y dando charlas sobre los aspectos médicos vinculados a la defensa de la vida y en contra del aborto,
los abogados dando charlas de capacitación sobre el derecho pro vida en los tratados internacionales, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, las leyes, los filósofos y bioeticistas pro vida dando charlas referencia al principio de la vida, al derecho a la vida, y cada uno desde su ámbito. O sea, yo creo que la militancia pro vida tiene que ser una militancia activa, porque vemos que del sector pro aborto no tienen miedo, salen a la calle, se manifiestan, muchas veces son manifestaciones violentas. Lo viviste vos con Pablo de la Torre cuando nos tiraron abajo el evento, lo viví yo cuando di charlas en La Pampa, en Tucumán. Entonces creo que hay que salir, hay que expresarse, hay que militar, como bien dices vos, hay que ocupar los lugares correspondientes. Así que sí, totalmente de acuerdo con vos. Y actualmente, Cristina, vos estás como diputada provincial de Salta. ¿Qué proyectos, en qué proyecto estás ahora? ¿Qué proyectos tienes a futuro dentro de tu cargo legislativo? Bueno, nosotros acá se va a hacer una marcha ahora el 8 de agosto de la que estoy participando, donde no solamente se recuerda el tema de los 2 años del que no fue ley, sino Sí, además también se le está pidiendo al gobernador de la provincia la derogación de los famosos protocolos. En el caso de Salta, antes el protocolo, ¿qué es lo que establecía? Que para poder realizar el aborto, el médico tenía que tener la constancia de la denuncia penal por violación, quién era la persona acusada, y de acuerdo a esa denuncia penal y demás, el profesional actuaba con el aborto. Después se derogó esa parte y frente a la mera exposición nada más se permite el aborto. Entonces, bueno, se va a marchar pidiendo el tema de la derogación del aborto, y después bien, junto a otras diputadas hemos presentado proyectos de ley vinculados sobre todo al tema de la maternidad vulnerable, ¿no? muy importante. El acompañamiento de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, que bueno, que es lo que hablamos antes, darle una salida, porque al fin de cuentas con el aborto ni se la saca de la pobreza, ni se la saca de la violencia, ni se soluciona de verdad sus problemas de base. Así que bueno, qué sé yo. No, y Eh, además una cosa que a mí me llamó la atención, todas las marchas a favor del aborto eran fundamentalmente de mujeres de clase media. O ¿Sí? sea, las personas que de repente tienen más, perdón, te decía entonces que las mujeres con problemas económicos y demás y carencias desde ese punto de vista no hacían manifestaciones pidiendo el aborto. Las que hacían manifestaciones pidiendo el aborto eran mujeres de clase media, que de repente no tienen este tipo de problemas económicos y demás, o de clases altas. O sea, las personas con problemas económicos no plantearon el tema del aborto, al contrario, hay testimonios muy valientes donde las mujeres dicen, la única alegría que tengo es mi hijo y yo lo defiendo y me aferro a mis hijos. Me parece que eso es todo un ejemplo y que el rol del Estado tiene que ser darles una vida digna. Seguro. Y sí, por ahí muchas mujeres creen que no tienen otra alternativa que el aborto porque no conocen esa alternativa, porque desde Nación no se promueve esa otra alternativa, desde las provincias esa otra alternativa no se la promueve, y hay muchas organizaciones pro vida que brindan todo tipo de asistencia, eso ya lo hablamos antes en el vivo, que hay que darles difusión, hay que ayudarles, ya sea donando, ya sea militando en ella, ya sea promoviéndola en las redes sociales para que las conozcan, para que la gente sepa que hay otra alternativa, que pueden continuar con el embarazo, pero que pueden continuar con el embarazo con felicidad, ya sea que decidan o no criar ese hijo, y que tienen una alternativa y gente dispuesta a ayudar, a asistir. Así que bueno, Efectivamente, mostrarles que hay otro camino. exactamente. Yo creo que también la marcha de este 8 de agosto, marcha, un bocinazo, va a ser Sí. importante para que tengamos conciencia de lo que es la vida, el niño por nacer, su derecho a la vida, a la existencia, el hecho que no es culpable de ninguna circunstancia que haya llevado a su gestación. Tiene que servir la marcha para decir sí a la vida, tiene que servir este bocinazo
para que se conozcan todas estas organizaciones y obviamente respetando las condiciones de la cuarentena. Lo que se promueve no es salir a la calle caminando, sino en el auto, con barbijo, dos personas, la persona que conduce, la persona en el asiento de atrás a la derecha, respetando todas las normas de higiene, para que se pueda demostrar esta postura, dar a conocer esta postura, pero obviamente sin perjudicar la condición sanitaria que de por sí es delicada, y desde ya participar en el 8 de agosto a través de las redes sociales. Exactamente, tal cual. Así que a Bueno, militar, digamos. a militar, no sé si querés dar un cierre a la charla como para concretar qué mensaje le quieres dar a la gente, y un poco si querés hasta decir cuáles son tus redes sociales para que te sigan. Sí, bueno, mira, yo la verdad que antes que nada agradecerte a vos que me hayas tenido en cuenta, Por favor. agradecerte la entrevista, mandarles a todos un cariño muy grande. Perdón, te decía que a veces cuando se piensa que las luchas son enormes, uno cree que no puede y la verdad que pudimos. Pudimos antes y vvamos a poder ahora, así que bueno, muchísima fuerza y el 8 de agosto hacer escuchar, no sé si la voz, pero la bocina y bien fuerte, por defendiendo la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La mejor de las suertes en Salta, en tu carrera política, y espero verte en cargos sucesivos. No sé qué proyectos tendrá a futuro, pero te deseo arriba, 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 por favor. Muchas gracias. Un enorme gusto verte y te mando un cariño enorme desde la otra punta de la República. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta luego.